cambian los pecadores, pero los pecados no. Los intendentes y concejales son distintos, pero las cañotas son las mismas. Los ministros y funcionarios entran y salen, pero la corrupción firme. Los legisladores se renuevan, pero los bochornos siguen. Los presidentes pasan, pero las calamidades quedan. Lo que no cambia es la gente del populorium. Siempre la misma y siempre jodida. Lo que quiero decir es que no puedo evitar que las cosas me suenen a repetidas. Y eso no es nada. Yo las digo, me miran, se cagan un poquitito de risa y ponen el fútbol. No hay que olvidar que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso, mis queridos orejones del tarro, no se descuiden. No le den la espalda a nadie ni se agachen si ven una moneda en el suelo, porque estamos viviendo en una época en donde los rengos le ganan a los avestruces. El kirchnerismo puso de moda algo que es muy idiota como razonamiento, pero que lo pusieron de moda. Es la pregunta: ¿por qué no informan de las escuelas que hay? Porque eso no es el periodismo. El periodismo es informar de las escuelas que no hay, no de las que hay. El periodismo es la excepción, no es la regla. ¿Desde cuándo el periodismo es el periodismo de las buenas noticias? La escuela que es noticia es la que no tiene paredes, es la escuela cuyos chicos comen en la tierra, como las que mostramos. La noticia es la excepción. Claro, no les gusta que les conté las costillas y esa es nuestra tarea. Para eso nos puesto, porque eso es lo que somos un partido de oposición, que tenemos que controlar lo que hacen, que acompañar las cosas que estén bien, pero un gobierno como este marcarle el rumbo y marcarlo cuando hace cosas mal. El dedo en la llaga. Hola, buen día, bienvenidos. Hoy vamos a tratar algunos temas que nos quedaron pendientes de desarrollar la semana anterior. Estos temas no muy distintos a los que regularmente tratábamos, abordábamos a diario aquí en El Dedo en la Llaga. La semana pasada abordamos el tema de la condición, estado del tramo de la Ruta Nacional número 127 desde Federal hacia la zona de Miñones, Conquistadores, tras las declaraciones que hicieran los legisladores provinciales, tanto Dalmolín como Vitor. Y nos quedó pendiente comentar una publicación que se hiciera en la red social Facebook, que se reproduce tanto en Retórica en Internet, en la sección El Muro de Retórica, como si también publicamos este posteo, esta interactuación que hicieran lectores en la edición impresa de Retórica del pasado viernes 14, bajo el título "Advierten sobre la cantidad de pozos en la ruta que comunica Federal con Concordia". Este título, esta publicación, estos comentarios que se reproducen, fueron una colación de la reproducción, la publicación de una fotografía que publicara Marta Percara. Como siempre decimos, ver para creer. La condición en estado en que están las rutas aquí en jurisdicción del Departamento Federal, las rutas en definitiva que atraviesan, que circundan el territorio de la provincia de Entre Ríos. Ver para creer. Hay que vivirlo en carne propia, como para constatar, comprobar la situación de riesgo, de peligro, de muerte que se le presenta a los automovilistas toda vez que deben transitar, deben recorrer alguna ruta por aquí, por jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. Ni que hablar aquí en la zona del Departamento Federal, tal caso transitar, recorrer, circular por la ruta provincial número 22 o transitar, recorrer, circular por el tramo este desde Federal hacia el norte, desde Federal hacia los Conquistadores. Da miedo, representa un riesgo de muerte. Por eso siempre decimos también que la corrupción mata, por la inacción e inoperancia de los funcionarios
en los organismos de gobierno, tal es caso de la Dirección Provincial de Vialidad, tal caso de la Dirección Nacional de Vialidad. La corrupción mata. La prueba de ello es el estado, subrayo, la condición en la que están las rutas. La mismísima, aunque parezca de no creer, la mismísima autovía 14. A esto se refería la semana anterior el senador provincial Rubén Dalmolín. Pero en cuanto a esto de la condición estado de la ruta provincial número 22, que día a día se agrava su condición, su estado, justamente por la falta de operatividad por parte de la Dirección Provincial de Vialidad. Cada día que pasa, los problemas se agravan, justamente por la falta de acondicionamiento, de reparación, de arreglo de lo que queda de la carpeta asfáltica. La ciudadana Marta Percara publicó lo siguiente: con la imagen que se publica, quiero alertar a los que no conocen la ruta 22. Con la imagen que se publica, quiero alertar a los que no conocen la ruta 22. Desde Concordia a Federal o viceversa, hay más de, así lo puntualiza, interpretamos que lo dice en sentido figurado, no creo que los haya contado, pero no sería de extrañar tampoco. Desde Concordia a Federal o viceversa hay más de 150 baches. Desde Concordia a Federal o viceversa hay más de 150 baches. Y agrega: no sé hasta cuándo tendremos que transitar así. Y se puede esperar un tiempo más que prudencial, un tiempo largo. Hay que tener paciencia, ser tolerantes. Producto y consecuencia de la inutilidad de los funcionarios que están en estas reparticiones, está el caso de la Dirección Provincial de Vialidad. Son inútiles, o sea, no son útiles. ¿Se entiende? No les asuste el calificativo. Son inútiles, o sea, no son útiles. No sé hasta cuándo, escribió Marta Percara, no sé hasta cuándo tendremos que transitar así. Por su parte, Pedro Nicolás Álvarez escribió: y de Charrúas a Concordia, por ruta 4, hay unos profundos cráteres. Y al respecto, recordamos que también cuando se habló sobre la condición, estado de intransitabilidad de lo que queda del ripio sobre la ruta esta que va a Concordia, pasando por aquí por el hospital psiquiátrico, la vieja ruta que nos conducía a Concordia, que es utilizada por supuesto por numerosos productores que trabajan, que producen en el campo, también se había hecho mención a la condición, estado de el camino desde Charrúas a Concordia. Un ciudadano, Pedro Nicolás Álvarez, destaca justamente el estado en que está la ruta 4 desde Charrúas a Concordia. Hay unos profundos cráteres. Teléfono para la Dirección Provincial de Vialidad, por si acaso no lo tienen en cuenta. Seguramente se van a pasar la culpa, la responsabilidad, se van a pasar la responsabilidad que tal o cual tramo está en jurisdicción del departamento Concordia, tal o cual tramo está en jurisdicción del departamento San Salvador, tal o cual tramo está en jurisdicción del departamento Federal, como por así lo menciona también una vecina de acá de Federal que pregunta: ¿dónde es esto? ¿En qué jurisdicción? ¿Departamento San Salvador, departamento Concordia o departamento Federal? En referencia a la fotografía que publicó Marta Percara sobre el desastre que es la ruta provincial número 22, donde regularmente
no es exagerado decir que a diario se producen salidas de vehículos de la calzada, de la ruta, como se dice en la jerga automovilística, despistan, vuelcan. Pero las autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad parecen no ver estas circunstancias, estas situaciones que se le presentan a diario a los automovilistas transportistas. Por su parte, José Luis Ibarrola dice: ¿y la ruta 1 y 2 de San Jaime a Chajarí? ¿Y la ruta 127? Todos conocemos estas rutas, la 1, la 2, de San Jaime a Chajarí, la ruta 127, el tramo comprendido desde Federal hacia el norte, hacia lo que es Cuatro Bocas. Los pozos, lo dice irónicamente, pronto se jubilan. Los pozos pronto se jubilan. Y recuerdo, a colación de esto de los pozos pronto se jubilan, de que siempre lo primero que hacen al momento de intentar la reconstrucción de una ruta, al realizar el emprendimiento de alguna que otra obra, lo primero que hacen, ponen un cartel. Como el que pusieron ahora allí en la intersección de calles Irigoyen y Rivadavia, donde se está terminando el asfaltado, hormigonado, pavimentación, allí en la intersección a la esquina de Irigoyen y Rivadavia. A fuerza de ser sincero, está un cartel de obra. No me detuve todavía no me detuve a mirarlo. A ver de qué se trata, se me pasó. Lo iba a registrar, lo iba a fotografiar. Pero seguramente es de esta obra o de una obra a empezar, a iniciar. O no sería de extrañar que también pongan el cartel, aunque la obra haya terminado. Porque eso se trata, de confundir, de visibilizar lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con alguna que otra obra que por allí se realiza. Benjamín Benítez dice, en cuanto a la cantidad de pozos que hay en la ruta que comunica Federal con Concordia, dice Benjamín Benítez, con este balance al 10 de diciembre de 2022 cierra Vialidad Provincial. También lo dice, por supuesto, irónicamente. Siempre nos hemos planteado, ¿cuál es la función de la Dirección Provincial de Vialidad? ¿Para qué está? Después se molestan, se enojan con este tema de los proyectos de conformación de consorcios camineros. Se molestan, se enojan, lógico que así sea, que se molesten, que se enojen porque se les quita la teta. ¿De qué van a vivir? Bueno, aunque siempre encuentran algún que otro puesto en el Estado, siempre se la rebuscan como para ubicarse en tal o cual organismo de gobierno. Dice Benjamín Benítez, con este balance al 10 de diciembre de 2022 cierra Vialidad Provincial. Lo dice, destaco, en forma irónica. Agrega Mabel Percara. Hace tantos años que nadie se ocupa de los estados de las rutas. Cada vez peor, muy triste. Muy triste. No se puede transitar. Cada vez hay más accidentes y muertes. Una pena. Cada vez hay más accidentes y muertes. Una pena. Pero la jefe departamental de policía de Federal dijo que el accidente trágico que tuvo lugar la semana pasada sobre la ruta nacional número 127, kilómetro 215, no fue producto del estado de la ruta. Bien, cuestión de interpretación. De por medio hay personas muertas. Cada vez hay más accidentes, escribió Mabel Percara. Y muertes.
Una pena. Por su parte, Miguel Brito se escribió: lamentable el estado de las rutas en Entre Ríos. Todos los días ocurren accidentes, remarcó. Lamentable estado de las rutas en Entre Ríos, todos los días ocurren accidentes. Mientras que Nélida Alicia Besa escribió: las rutas son un peligro. Las rutas son un peligro. Y pensar que uno tiene que soportar, tolerar la vista de fotografías como las que tuve la oportunidad de ver en los últimos días en el archivo de retórica sobre la reinauguración de la obra de asfaltado de la Ruta Nacional número 127, aquí cuando se juntaron un par de funcionarios, dirigentes políticos, gobernantes, legisladores, allí en el cruce de las rutas 6 y 127, para proceder formalmente al corte de cinta y habilitar la obra de reconstrucción de la Ruta Nacional número 127. ¿Por qué uno tiene que tolerar, soportar este tipo de actos de estos que están circunstancialmente en los cargos públicos? ¿Por qué? María Teresa Maínez escribió: es lamentable el estado de la Ruta 22. Los baches son enormes y peligrosos, y todos los días aparece uno nuevo. Como todo arreglo, de vez en cuando los tapan con ripio. Como todo arreglo, de vez en cuando los tapan con ripio, que dura hasta la próxima lluvia. Vez pasada, les cuento como para que tenga un toque de humor, de disparate, esto de cómo arreglan, de cómo se arreglan las rutas, las calles. Vez pasada, increíble, ¿no? Vez pasada vi a una persona, a un vecino, tapando un pozo de una calle de aquí de Federal con hojas de un árbol, con las hojas caídas de un árbol en el otoño pasado. Daniel Cristina, sagaz, incisivo, punzante, en El Dedo en la Llaga. Auspician el contenido de El Dedo en la Llaga, de Retórica, Imagen y Comunicación. Municipalidad de Federal, naturalmente de todos. Teléfono 421-309. Haciendas Villaguay, representante en Federal Carlos Filiol. Celular 03455 1564 6931. Librería Casa Aldecoa, la librería más antigua de Federal, con los útiles más actuales, juguetería, artículos de cotillón. Donovan 938. Grupo Asegurador La Segunda, productor Roque Alberto Castellano, celular 1565 5197. Gimnasio Energy, en calle Paraná 1040. Estudio Contable, Gothic y Gothic, teléfono 421-687. Carnes de Mi Pago, reservas al 421-261. Electromecánica Raval, colateral Aguirre Almada, a metros de Perón. Laboratorio Bioquímico Ledesma, Anderson 419. Estudio Jurídico Pasarela, Tito, calle Paraná, entre Donovan y Mitre. Teléfono 422-415. Municipalidad de Sauce de Luna. Injet Federal, sistemas de seguridad, en calle Anderson 786. Teléfono 422-815. Escribanía Sánchez, Mitre, esquina Rivadavia. Asesoramiento personalizado en negocios inmobiliarios. Teléfono 421-065. Comercial Federal. Pida hormigón elaborado llamando al 421-119. Federal Muebles, a la altura de las grandes ciudades. En artículos de bazar, ofertas insuperables. Colchonería, camping. Colateral Berardo, esquina Antelo. Consultorios médicos diagnósticos, consultas y turnos al 421-397. Veterinaria Hernández, tradicionalmente a su servicio. Teléfono 421-582.
Folmer, servicio de trámites y encomiendas. Federal Concordia, Anderson 585, teléfono 421-793. GNC, Gran María Federal, Ruta Provincial 22, en la salida a Concordia. Rocío Cardoso Abogada, Boulevard Antelo, esquina colateral Berardo, teléfono 427-493. Carnicería La Granja 2, ofertas diarias, Urquiza 1550. Megacom, líder en telefonía móvil, agente oficial DirecTV, Urquiza, esquina Cuneo. Las Mellizas Mercería, Irigoyen 1064. Farmacias en Red, Urquiza, Avenida Ledesma. Estudio Contable CIA, Hugo Fabián Confalonieri, Contador Público Nacional, Productor Asesor de Seguros, Belgrano 592, celular 15403-310. ATE, Seccional Federal, sigue trabajando para brindar más beneficios a sus afiliados. Acérquese y consulte. Desde ATE, seguimos defendiendo los derechos laborales con una lucha genuina. ATE es de los trabajadores. Gobierne quien gobierne. Bloque de concejales Juntos por el Cambio. Hugo Gómez, Noelia Taborda, Alexis Pereira y Laura Molina. Junto a los vecinos. Junto a la comunidad. Hace sentir a tu auto mejor que nunca, en las estaciones ESO y en las nuevas estaciones Action. Los combustibles de Action Energy contienen Action Protect, un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción, protegiendo tu motor, asegurando un desempeño superior y desplegando toda su potencia. Action Energy. Somos acción. Somos energía. No lo pienses más. Prepara tu valija solo con lo necesario. Carga muchas ganas de pasarla bien. El viaje empieza cuando salís. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Disfrútalo. Vení tranqui, estamos cerca. Ah, y no te olvides de traer el mate. Conocé y redescubrí Termas Chajarí. Esto es El Dedo en la Llaga. El análisis minucioso de una realidad que algunos no quieren ver. Esto es El Dedo en la Llaga. El análisis minucioso de una realidad que algunos no quieren ver. Entra, lee, informate y compartí en www.retoricafederal.com.ar. En Radio Retórica, ahora nos guiamos con el GPS para rescatar las noticias más importantes de la jornada. Darán un bono para sectores vulnerables. La medida de emergencia dispuesta por el gobierno es ante la alza de la inflación. Pagará 45.000 pesos de asistencia extraordinaria a personas que no estén alcanzadas por otros planes sociales en 2 cuotas a cobrarse en noviembre y diciembre. Duro reclamo al gobierno y presión por una suba salarial en el acto del kirchnerismo. En Plaza de Mayo, en el marco del Día de la Lealtad, el diputado Máximo Kirchner, principal orador del acto organizado por el moyanismo, la Cámpora y otros gremios, dijo que los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos. Además, pidió una suma fija que se incorpore a los aumentos salariales acordados en las paritarias. Desconfianza por la implementación de precios justos. El programa que quiere llevar adelante Economía tiene resistencias en el sector privado, donde dicen que es inviable avanzar con un etiquetado de envases con el precio del producto y mantenerlo invariable por 90 días. El gobierno quiere implementar un virtual congelamiento de precios del 1 de diciembre al 28 de febrero. Ucrania denunció que Rusia ya destruyó el 30% de las centrales eléctricas.
Con sus bombardeos, el Kremlin provocó cortes masivos cuando el país se acerca a transitar los meses más fríos del año. Desde el 10 de octubre, el 30% de las centrales ucranianas fue destruida, indicó Volodymyr Zelensky en Twitter. Además, reiteró su rechazo a negociar con Vladimir Putin. El partido entre Boca y Gimnasia sufrió una nueva postergación. El encuentro, suspendido hace unos días por incidentes, se reprogramó por pedido del líder del torneo. Los 81 minutos restantes del partido correspondiente a la fecha 23 iban a reanudarse este miércoles, pero volvió a ser modificado para el jueves a las 3 de la tarde. Entra, lee, informate y compartí en www.retoricafederal.com.ar. El Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la provincia de Entre Ríos sugiere, aconseja que al momento de proyectar, planificar el desarrollo de una obra, a esto lo haga con un técnico profesional matriculado. Es una sugerencia, consejo del Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la provincia de Entre Ríos, que sugiere, aconseja proyectar y planificar con un técnico profesional matriculado. En el programa de ayer lunes hicimos referencia a la publicación del día domingo del diario Clarín. En esta publicación que estaba como título principal en portada de la edición impresa del diario Clarín del domingo, se mencionaba que prácticamente se estaría archivando el proyecto del kirchnerismo de suspender las elecciones PASO. ¿Por qué? Porque no hay consenso, no hay acuerdo en el oficialismo para suspender las elecciones PASO. Entre los motivos se adujo, de esto que ha trascendido, entre los motivos se adujo que no existe consenso, no existe acuerdo entre los miembros del oficialismo para suspender las PASO, porque entre los que quieren unas elecciones PASO está el mismísimo presidente Alberto Fernández, quien pretende, aspira a un proyecto de reelección. Aunque resulte insólito, el presidente Alberto Fernández considera, cree que tiene margen en el electorado, tiene aceptación entre los ciudadanos como para aspirar a ser nuevamente candidato a ir por la reelección. Y mientras se está entre dimes y diretes, como se dice, entre idas y vueltas, sobre qué hacemos con el cronograma electoral, si lo respetamos o por caso eliminamos esta contienda electoral, las PASO, aquí en la provincia de Entre Ríos también hay incertidumbre. El gobernador por allí minimiza esta cuestión de debatir la conveniencia o no de la realización de las elecciones PASO. Y por allí también espera el mandato, la bajada de línea de lo que se disponga desde el gobierno nacional. Y por allí también se espera qué es lo que resuelven la mayoría de los gobernadores, como para tomar una decisión, tomar una definición aquí en el ámbito provincial, si es que se realizan o no las PASO, cuándo se realizan las elecciones generales y en forma desdoblada de las elecciones nacionales para presidente de la nación, y aquí se elige por separado los cargos provinciales, tanto a gobernador como para las intendencias, como para las bancas legislativas. El portal de Ricardo David hoy publicó el siguiente título: no se descartaría adelantar las elecciones para el mes de septiembre. No se descartaría adelantar las elecciones para el mes de septiembre. Y en el desarrollo de esta nota que está en el portal de Ricardo David, se indica de la polémica de desdoblar las elecciones con presentación de listas en el mes de febrero.
porque en el mes de febrero es el tiempo límite para presentar las listas para las elecciones PASO. De la polémica de desdoblar las elecciones con presentación de listas para el mes de febrero a hacerlas juntas con las nacionales en octubre, con o sin PASO, a realizarse en septiembre con ley de lemas, maniobra que dejará inmejorables chances al justicialismo para mantenerse en el poder. Textual, la introducción a esta nota que está en el portal de Ricardo David. De desdoblar las elecciones con presentación de listas en febrero, a hacerlas juntas con las nacionales en octubre, con o sin PASO, a realizarse en septiembre con ley de lemas, un intríngulis, como se dice. Hacemos las elecciones PASO, mantenemos el cronograma electoral de que se presenten por caso las listas en el final de febrero, o las hacemos en forma conjunta las elecciones en el mes de octubre, habiendo pasado el filtro o no de las PASO, o las hacemos por separado en el mes de septiembre con ley de lemas. Todas estas posibilidades se barajan por estos días en este marco de imprevisión, de incertidumbre, en la provincia de Entre Ríos, como así también a lo largo y a lo ancho del país. Se destaca en este artículo el peronismo, si es que hay un peronismo. El peronismo vuelve a conmover el ámbito político con su propia inestabilidad, tratando de elucubrar un método electivo ganador. Ahora no se descartaría realizar las elecciones para gobernador en Entre Ríos en el mes de septiembre. No se descarta realizar las elecciones para gobernador en Entre Ríos en el mes de septiembre. Se anularían las PASO y se recurriría a la ley de lemas. No se descarta, se ha filtrado trascendido, no se descarta realizar las elecciones para gobernador en Entre Ríos en el mes de septiembre. Y ayer, en este famoso Día de la Lealtad, hubo filtración de proyectos desde las filas del otrora Partido Justicialista. Se habló, fue lo más resonante del resumen de estas conversaciones, se habló de la posibilidad de adelantar las elecciones para gobernador, realizarlas en el mes de septiembre. La primera opción que se barajaba era desdoblar las elecciones con presentación de listas en febrero. La primera opción que se barajaba era desdoblar las elecciones con presentación de listas en el mes de febrero. Todo muy presuroso que dejaría a los candidatos peronistas casi sin reacción porque todavía no se vislumbraban confirmaciones. ¿Quiénes podrían ser candidatos a gobernador? Enriquito Cresto. ¿Y quién más? El que fuera vicegobernador, Adán Bal, actual intendente de Paraná. ¿Y quién más? Por allí no me atrevo, porque me parece un disparate, no me atrevo a reproducir un audio que el otro día me reenviaron, me adjuntaron, sobre que un funcionario político, dirigente, gobernante, conocido por todos nosotros, se lo querría impulsar para que sea candidato a gobernador. No me atrevo, subrayo, a reproducir este disparate. ¿De quién se trata, no? Pero todo puede ser. Pero estos son los nombres: Adán Bal, Enrique Cresto y ¿quién más? Que se barajan como potenciales candidatos a gobernador dentro de lo que fue el Partido Justicialista. Se destaca en esta nota, artículo del portal de Ricardo David, luego previa consulta con los principales referentes del peronismo surgió la posibilidad de hacer las elecciones sin las PASO. A tono con lo que se piensa desde el kirchnerismo, eliminar las PASO, para favorecer el partido en su conjunto, ya que la figura de Frigerio se imponía en las encuestas. Finalmente, se apelaría luego de hacer cálculos y estimaciones a unas elecciones en una fecha impensada hasta ahora, donde el peronismo sumaría todos los votos de sus bandos, relegando a muchos candidatos de la oposición imposibilitados de
financiar una interna y con tiempo suficiente para montar una campaña de gran escala. Pensar que vez pasada, con justa razón, por supuesto lo decía el senador Dalmolín, no se pueden los dirigentes políticos, los gobernantes en todo caso, los legisladores, entretener en esta disputa del cronograma electoral, de cuándo lo hacemos, si hacemos las pasos, no hacemos las pasos, si desdoblamos o no desdoblamos, porque las prioridades de la gente son otras, las necesidades de la gente son otras. Bueno, una muestra de ello es, de lo que estoy diciendo, hablando de las prioridades, es que a la mayoría de la gente no le importan las elecciones, no le importan los candidatos. Lo refleja una nota, un artículo que también está en Retórica en Internet, en la sección del editor al lector. En alguna oportunidad le vamos a dar lectura. Pero hay un total desánimo en la población, en la opinión pública, por lo que pretenden los dirigentes políticos, los gobernantes, los legisladores. ¿Qué es lo que pretenden? No pretenden el bienestar de la gente, únicamente les interesa el rédito político personal. Están ocupados, como siempre, ¿no?, en la chiquita, en la politiquería barata. Únicamente tienen como meta, como proyecto de gestión, las elecciones, sus candidaturas. En este artículo del portal de Ricardo David se indican sobre esta posibilidad de que las elecciones para gobernador se realicen en el mes de septiembre de 2023, desdoblando, apartándose de las elecciones nacionales. Se indica el peronismo entrerriano tiene sobrada experiencia acomodando tiempos y formas electorales, siempre respetando y jugando con las reglas legales, siempre jugando, siempre violando la Constitución, siempre violando los cronogramas electorales. Característica de lo que fue el peronismo, de lo que es el kirchnerismo. En 2007 hubo elecciones en marzo. Donde hubo una fuerte batalla de reclamos y acusaciones mutuas dentro del justicialismo, con los dos frentes que se presentaron. El ganador, Urribarri Laurito, propiciados por Busti. Este fue el regalo de Urribarri fue el que nos dejó el ex gobernador, el finado Busti, como el regalo que nos dejó el circunstancial, ocasional presidente Eduardo Duhalde. Nos dejó el regalito de los Kirchner. Y Busti, aquí en la provincia de Entre Ríos, nos dejó el regalito de Urribarri. Se indica también en esta nota el portal de Ricardo David que en aquella oportunidad Busti consideró a ese triunfo, el triunfo de Urribarri y Laurito, como un plebiscito positivo a su gestión. Por eso digo, siempre pensando en ellos, no pensando en el bienestar de la gente. La gran sorpresa por aquel entonces, en el 2007, fue la UCR, que conservó su poder como segunda fuerza con Gustavo Cucinato, otro enquistado también en los cargos públicos, histórico legislador de la provincia de Entre Ríos. Cucinato, como Benedetti, como como aquel otro, como aquí, como allá. En 2019, con la reelección para gobernador instrumentada que tanto reclamó Busti, Entre Ríos fue uno de los 16 distritos en 2019. Fue Entre Ríos uno de los 16 distritos que adelantaron los comicios, con las PASO en abril y generales en junio, en 2019, despegándose de las presidenciales. En 2019, no hace mucho, ¿no? Hace un par de 3-4 años. En 2019, Entre Ríos fue uno de los 16 distritos que adelantaron los comicios, con las PASO en el mes de abril y las generales en junio, despegándose de las presidenciales. En ese año Bordet apuró una reforma legislativa que le devolvió al gobernador la facultad de desdoblar la votación de la nacional. Siempre pensando en los intereses, subrayo, personales, partidarios. Nunca pensando en la gente, en el Estado, que conforman cada uno de los ciudadanos. La estrategia por entonces era para evitar que la crisis económica empañe aún más el panorama si las cuentas de la provincia se deterioraban. Claro,
alertados por la situación nacional, no querían quedar pegados. Lo mismo que ahora. En aquella oportunidad Urribarri coqueteaba con pedir una interpretación constitucional para tratar de competir a pesar de la inhibición de la Constitución, o sea, 2 mandatos completados. También se mencionaba a Val, vicegobernador, lanzándose para el cargo mayor. Otra vez Val. Ayer, hoy. Y a Rogelio Frigerio, entonces ministro del Interior, como postulante de Cambiemos. Bordet por entonces pensaba a su ministro de Gobierno, Rosario Romero, como vice. Finalmente la fórmula fue con Estrata, impuesta por Urribarri, venciendo a Benedetti Hein, intendente de Basavilbaso. El otro día pensaba justamente sobre esto, sobre los candidatos, ¿no? ¿Cómo será la atención, la seriedad que se tiene de las elecciones, de los candidatos, de los potenciales gobernantes, que uno no recuerda por caso quién fue el candidato a presidente de los opositores a estos que están actualmente gobernando en el 2019. Acá se hace mención a que en el 2019 Bordet, acompañado de Estrata como vicegobernadora, se impuso a Benedetti Hein. Benedetti. Histórico también, candidato a uno y otro cargo, histórico también, legislador en el ámbito provincial y en el ámbito nacional, en representación de la UCR, PRO, esta alianza, qué sé yo. Hoy está encendido el peronismo, se destaca en esta nota del portal de Ricardo David, apostando todo a ganador, desdoblando elecciones, anulando las pasos y aplicando ley de lemas. Con esta estrategia, sin las pasos la oposición vería caer muchos candidatos que no podrían hacer frente económicamente a unas elecciones internas, candidatos que desde hace mucho vienen haciendo campaña, pero calculando y basándose en que se iría a las pasos. Ahora todo ese esfuerzo quedaría en la nada. No habría trascendido, nada oficial. No se harían las elecciones pasos en Entre Ríos. Podría ser esta una de las posibilidades de violación del cronograma electoral, y las elecciones para gobernador podrían llegar a realizarse en el mes de septiembre, desdoblándose con las elecciones nacionales para presidente de la Nación. Es lo que ha trascendido, es lo que se ha filtrado en las últimas horas acá en el ámbito político de la provincia de Entre Ríos. Además, con ley de lemas, el peronismo, si se le puede llamar su propio peronismo, al tener más nombres de peso, juntaría los votos suficientes como para poder destronar al hasta ahora favorito en las elecciones a gobernador, que es Rogelio Frigerio. Según esto de que es el candidato favorito, según los sondeos de opinión. Con la ley de lemas, cada facción política suma todos los votos y se proclama ganadora a quien obtenga más sufragios, por más que haya candidatos de otras facciones que en lo individual sean más votados. Esto es la ley de lemas. Con la ley de lemas, cada facción política suma todos los votos y se proclama ganadora a quien obtenga más sufragios, por más que haya candidatos de otras facciones que en lo individual sean más votados. Se agita la posibilidad de desdoblamiento de las elecciones aquí en la provincia de Entre Ríos, a diferencia de la fecha en que se van a realizar las elecciones nacionales allá por el mes de octubre. Se habla que las elecciones para gobernador, entre otros cargos provinciales, las elecciones en el 2023 aquí en la provincia de Entre Ríos serían en el mes de septiembre. Esto es El Dedo en la Llaga, el análisis minucioso de una realidad que algunos no quieren ver. Auspician el contenido de El Dedo en la Llaga, de Retórica, Imagen y Comunicación. Municipalidad de Federal, naturalmente de todos. Teléfono 421-309.
Haciendas Villaguay, representante en Federal Carlos Filiol, celular 03455 1564 6931. Librería Casa Aldecoa, la librería más antigua de Federal, con los útiles más actuales, juguetería, artículos de cotillón, Donovan 938. Grupo Asegurador La Segunda, productor Roque Alberto Castellano, celular 1565 5197. Gimnasio Energim, en calle Paraná 1040. Estudio Contable, Gothic y Gothic, teléfono 421-687. Carnes de Mi Pago, reservas al 421-261. Electromecánica Raval, colateral Aguirre Almada, a metros de Perón. Laboratorio Bioquímico Ledesma, Anderson 419. Estudio Jurídico Pasarela, Tito, calle Paraná, entre Donovan y Mitre. Teléfono 422-415. Municipalidad de Sauce de Luna. Injet Federal, sistemas de seguridad, en calle Anderson 786. Teléfono 422-815. Escribanía Sánchez, Mitre, esquina Rivadavia. Asesoramiento personalizado en negocios inmobiliarios. Teléfono 421-065. Comercial Federal, pida hormigón elaborado llamando al 421-119. Federal Muebles, a la altura de las grandes ciudades, en artículos de bazar, ofertas insuperables, colchonería, camping. Colateral Berardo, esquina Antelo. Consultorios médicos diagnósticos, consultas y turnos al 421-397. Veterinaria Hernández, tradicionalmente a su servicio. Teléfono 421-582. Folmer, servicio de trámites y encomiendas. Federal Concordia, Anderson 585. Teléfono 421-793. GNC, Gran María Federal, Ruta Provincial 22, en la salida a Concordia. Rocío Cardoso Abogada, Boulevard Antelo, esquina colateral Berardo, teléfono 427-493. Carnicería La Granja 2, ofertas diarias, Urquiza 1550. Megacom, líder en telefonía móvil, agente oficial DirecTV, Urquiza, esquina Cuneo. Las Mellizas Mercería, Irigoyen 1064. Farmacias en Red, Urquiza, Avenida Ledesma. Estudio Contable CIA, Hugo Fabián Confalonieri, Contador Público Nacional, productor asesor de seguros, Belgrano 592, celular 15403-310. ATE Seccional Federal, sigue trabajando para brindar más beneficios a sus afiliados. Acérquese y consulte. Desde ATE, seguimos defendiendo los derechos laborales con una lucha genuina. ATE es de los trabajadores. Gobierne quien gobierne. Bloque de concejales Juntos para el Cambio. Hugo Gómez, Noelia Taborda, Alexis Pereira y Laura Molina. Junto a los vecinos. Junto a la comunidad. Hace sentir a tu auto mejor que nunca. En las estaciones ESO y en las nuevas estaciones Action. Los combustibles de Action Energy contienen Action Protect, un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción, protegiendo tu motor, asegurando un desempeño superior y desplegando toda su potencia. Action Energy. Somos acción. Somos energía. No lo pienses más. Prepara tu valija solo con lo necesario. Carga muchas ganas de pasarla bien. El viaje empieza cuando salís. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Disfrútalo. Vení tranqui, estamos cerca. Ah, y no te olvides de traer el mate. Conocé y redescubrí Termas Chajarí. Esto es El Dedo en la Llaga. El análisis minucioso de una realidad que algunos no quieren ver. Estás en Radio Retórica. Información con opinión.
tiene que decir lo que vos pensás. Barrio Nuevo, sindicalista de gastronómicos, y una advertencia al gobierno. Son todos primos, lo que están en el PRO, lo que están en Cambiemos, lo que están en el Frente Todos, son todos primos, todos han convergido juntos o han dado vuelta entre una costelera y están surgiendo todos los demás. Yo digo, era hora de una buena vez por todas que se pongan las pilas los políticos y que se dejen de echar la pelota, porque en cualquier momento viene de vuelta que se vayan todos. Está re podrida, la gente no quiere saber más nada. Y si no, vos te das cuenta el poco interés que tienen en las audiciones o fundamentalmente los programas que tienen que ver con la política, la televisión. La gente está cansada. ¿Por qué? Porque no le terminan de los políticos de solucionar los problemas. Radio Retórica Online. Radio Retórica Online. www.retoricafederal.com.ar. Empresa Santa Rita Casa Roa está promocionando algunos de los servicios con que cuentan los afiliados a los diferentes planes. Los afiliados a los diferentes planes que tiene Empresa Santa Rita Casa Roa pueden acceder al servicio de ambulancia. Este se brinda sin cargo aquí dentro del radio urbano de Federal. También los asociados a los planes de Empresa Santa Rita Casa Roa pueden acceder al servicio de farmacia, además de consultas médicas, exámenes médicos. También en Empresa Santa Rita Casa Roa se cuenta con el apoyo económico en internaciones. Además, se brinda el servicio de enfermería a domicilio durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Por una pequeña cuota, usted puede acceder a una gran cobertura de los servicios a través del área servicios asistenciales de Cuidarte de Empresa Santa Rita Casa Roa. Por informes sobre los diferentes planes con que cuenta Empresa Santa Rita Casa Roa, usted puede contactarse a este número de línea fija, que es el 421-226, o el teléfono alternativo vía teléfono móvil de Empresa Santa Rita Casa Roa, que es el 3454-431-828. La oficina de Empresa Santa Rita Casa Roa está ubicada en calle Rivadavia entre 25 de mayo y Mitre. Nos estamos despidiendo, nos vamos a ir con un audio, con la reproducción de un audio. En este caso vamos a reproducir una entrevista que le hiciera el periodista Pablo Rossi por la señal de Radio Rivadavia. En todo caso, mejor dicho, cabe hacer una aclaración, por la señal de Radio Retórica Online, donde se reproduce la programación de Radio Rivadavia prácticamente durante las 24 horas del día. Allí, en su programa de Radio Rivadavia, el periodista Pablo Rossi entrevistó al director de Poliarquía, Alejandro Katterberg, quien sostuvo que el clima social actual tiene la magnitud del vivido en 2002. Los dirigentes políticos, los gobernantes, deberían prestar atención a la situación socioeconómica que se vive en nuestro país. Deberían, como se dice, parar la oreja, como se dice en la jerga regular, deberían parar la oreja, tratar de ver la verdadera realidad y no continuar enfrascados en su burbuja, la burbuja de los intereses personales
personales, intereses políticos, partidistas, personalistas. El director de Poliarquía dialogó con el periodista Pablo Rossi sobre la crisis social y política que atraviesa el país. La situación general de descreimiento se termina traduciendo en caída de apoyo al sistema democrático. Cuidado con esto. La situación general de descreimiento se termina traduciendo en caída de apoyo al sistema democrático. Mañana vamos a desarrollar una nota, un artículo que está en Retórica en Internet, en la sección del editor al lector. Les hice referencia a este artículo que se titula Un país atravesado por la tristeza y la corrupción. Mientras tanto, ahora, para despedirnos hasta mañana miércoles, vamos a reproducir esta entrevista que le hiciera Pablo Rossi al director de Poliarquía, quien sostuvo el clima social actual tiene la magnitud del vivido en 2002. Nos reencontramos mañana miércoles a las 12. Que tengan un buen día. Alejandro en línea, director de Poliarquía. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Pues es que hace rato que venimos comentando y quería preguntar qué pasa con ustedes, porque además creo que Eduardo Fidanza, también colega y coequiper tuyo, lo daba a conocer, pero son varios los encuestadores que marcan, independientemente de las preferencias políticas, la dispersión del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, si Milei crece o no crece, hay un factor que llama la atención a los encuestadores, que es el estado de ánimo de los encuestados, de los argentinos. Y ponen a la tristeza, la pesadumbre, como un elemento complejo, ¿no? Como que ya no es expectativa por futuro bueno, mejor, malo, sino que hay tristeza en la gente. ¿Eso se mide? ¿Se está midiendo? ¿Cómo está, Pablo? Sí, se mide y lo hablamos muy seguido nosotros. Sí. El clima social, te lo resumo para que la gente entienda. Nosotros medimos todos los meses una encuesta nacional, hacemos otros tipos de investigaciones, hace más de 20 años, y eso te da la ventaja de poder comparar con distintas épocas. Nos tenemos que ir a 2002, 2003 para encontrar un clima social de la magnitud que estamos viendo hoy en Argentina, en relación a pesimismo, enojo, bronca y la demás descripción que vos hacías. Claramente la situación no está nada bien, la situación es de mucha fragilidad social. ¿Qué implica eso? Algunas cosas concretas se implican ya y otras son potenciales riesgos que no sabemos si se van a dar y esperemos que no se den. ¿Qué implica ya? Implica altísima desconfianza en la política, caída de la credibilidad de toda la clase política, de todos los sectores, de todos los símbolos, ningún dirigente político con niveles altos de imagen, caída de la credibilidad de los restantes actores de poder, de los medios, de los empresarios, de los sindicatos, de la iglesia, de la justicia, una situación general de descreimiento que también se empieza a transmitir a caída de apoyo al sistema democrático. Ahí está la clave, porque te iba a decir ¿qué recursos tiene la política para responder a esto? ¿Qué recursos tiene la política? Entender el contexto, entender la situación, pensar un poco más allá de la elección del año que viene y quiénes terminen siendo los candidatos, entender que la clase política tradicional está frente a un riesgo real, palpable, que no deberían menospreciar, de que se produzca algún tipo de quiebre social que se lleve puesto a toda una generación política encima. Generar acuerdos, consensos para empezar a revertir la situación económica y empezar a darle a la sociedad expectativa de futuro. La gente se le quebró la expectativa de futuro y hay casi ninguno o ningún dirigente que pueda generar un consenso social en relación a eso. No sé cómo van a ser las elecciones del año que viene, Pablo, falta bastante, pero a menos que haya un cambio de acá al año que viene, que pareciera difícil, porque la situación económica todo hace prever que va a ser igual o más difícil, y la situación social también. Si no se produce un cambio de ese estilo que estaba diciendo, el año que viene quien gane va a ganar en una situación de fragilidad, sin generar un consenso social o una expectativa social, pareciera, hipotéticamente te lo digo, pero cuando
bastante probabilidad que le dé sustento para encarar lo que viene. Entonces la situación es compleja, Pablo, por donde la mires, y eso se empieza a ver en algunos fenómenos que ya lo estamos viendo. Por ejemplo, no nos olvidemos, el año pasado tuvimos el récord de menor participación electoral en las 2 elecciones del año pasado. Algunos dicen que fue por la pandemia. Yo creo que tiene que ver más por esto. Lo veremos el año que viene. ¿Hay algún candidato que puede capitalizar? Estoy pensando obviamente en Milei, ¿no? El voto bronca. Sí, obviamente. Lo capitaliza Milei, lo capitaliza la izquierda dura. El año pasado lo vimos. Hay 4 diputados nacionales de izquierda, cuando hace 15 años no había ninguno. La izquierda más dura el año pasado duplicó su caudal de votos. Y Milei obviamente es quien está subido a esta ola. Como yo siempre digo, Milei no es la causa, Milei es la consecuencia. Milei es la consecuencia de una ola. Imagínate la imagen de una ola que va creciendo de enojo, de bronca, de insatisfacción, y Milei está surfeando esa ola. Y en términos de estrategia electoral, Milei, su único tema sería no caerse la tabla, ¿viste? Cuando se pone a decir que está de acuerdo con, no sé, con comercio de venta de órganos, ahí es como que se empieza a tambalear de su tabla de ser. Pero siguiendo esta analogía, él no puede hacer mucho para que el tamaño de la ola crezca. El tamaño de la ola crece por la pelea de la política, por la inflación, por la falta de crecimiento económico, etcétera, etcétera. Ahora, si esa ola, Pablo, se convierte en un tsunami, Milei puede terminar siendo presidente. Si esa ola decrece, que hay que ver si están las condiciones económicas, políticas para que esa ola decrezca, el efecto de Milei será anecdótico. O por ahí, esa ola se parte en 5 olas distintas. ¿Qué quiero decir con esto? No es que toda la bronca y toda la insatisfacción se canaliza en Milei, sino por ahí el año que viene vemos un porcentaje importante de gente que no va a votar, como pasó el año pasado. Vemos un porcentaje importante de gente que vota nulo o blanco, ¿te acordás? Como el 2001. Vemos un porcentaje de gente que vota a la extrema izquierda, vemos un porcentaje de gente que vota a Milei. Entonces, toda esa ola y toda esa bronca, insatisfacción, en vez de canalizarse solo en un candidato, por ahí se parte. Pero que eso está. Mira, te doy un dato, Pablo. Empezó a pasar en la encuesta el mes pasado, obviamente la gente dice que el principal problema del país es la inflación y el resto de los temas económicos. Pero después hay mucha gente que dice el principal problema del país, cuando le preguntamos el más importante, ¿no? Dice, bueno, el gobierno, los políticos, la oposición, la justicia, bueno, todo eso nosotros lo agrupamos en una categoría de un reclamo institucional. ¿Qué es lo que pasó el mes pasado, Pablo? Tuvimos el valor más alto en nuestra serie histórica de gente diciendo que el principal problema del país son esos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en un contexto de inflación desbordada, la gente ya no nos está diciendo el principal problema del país es la inflación, o sí, muchas nos dice, pero cada vez más nos dice, no, el principal problema del país es lo que genera la inflación. Claro. ¿Entendés? Es la política, son los empresarios, es la clase dirigente, es el gobierno, es la oposición. Entonces, eso es muy llamativo. Última pregunta. ¿A cuántos puntos está el peronismo de su mínimo histórico? Ayer que fue el Día de la Lealtad. No, está en su mínimo histórico. Un peronismo... Mira, todavía no pasó un año la elección del año pasado. En la elección del año pasado, el peronismo tuvo uno de sus peores resultados históricos, pero con 2 agravantes. Tuvo uno de sus peores resultados históricos estando en el poder y estando unificados, ¿no? Porque hay veces que uno dice, bueno, ¿cómo sumás? Hay veces que son varios candidatos peronistas que uno dice, bueno, Massa contra Insaurralde. Bueno, Massa era peronista, Insaurralde era peronista, están enfrentados, pero el voto al peronismo de una u otra forma. Bueno, el año pasado no había, o muy menor, los candidatos alternativos del peronismo, y un peronismo unificado y en el poder tuvo su peor o de sus peores elecciones históricas. Si esto sigue así, hay que pensar que el año que viene podría ocurrir algo parecido. También hay un asterisco, Pablo, y un mensaje de Brasil, y también un mensaje que nunca hay que subestimar la capacidad o la fuerza electoral o las ventajas que tiene lo que se llama el incumbent, ¿no? El oficialismo, cuando tiene un control de un gobierno nacional. Tal cual. Entonces, yo no te digo que ni cerca está el gobierno y el peronismo de decir que puede tener altas chances o chances de ganar el año que viene, pero tampoco yo subestimaría
su caudal electoral. O sea, un tercio del país, 35% del país, es un piso histórico que el peronismo tiene. Gracias como siempre, te mando un abrazo grande. A vos, Pablo, un saludo grande. Alejandro Caterberg, director de Poliarquía. El dedo en la llaga. El dedo en la llaga. Lo decimos, aunque muchos no lo quieran escuchar.